Hola a todos, soy José Rojas Ábalos, tutor del taller sobre el lenguaje C que estamos dictando en conjunto con la Facultad Politécnica. Estoy acá para ver con ustedes la unidad 2, que es entrada y salida de datos. Y ahora específicamente vamos a ver entrada de datos y dentro de entrada de datos por teclado. La entrada de datos por teclado se puede hacer de dos formas: con formato y sin formato. Vamos a ver primero las de sin formato y entre ellas la función getChar. Para ello miremos este programa. Primero veamos qué hace. Primero compilamos y ejecutamos. Me pide que presione una tecla y luego enter. Voy a presionar la tecla A y luego enter. Y me muestra la tecla ingresada es A. ¿Qué es lo que hace este programa? Por medio de esta función getChar recibe un carácter de ese teclado y guarda en la variable tecla. Posteriormente muestra mediante una instrucción que realmente es de salida, que vamos a ver después, que es putchar. Toma solamente un carácter desde el teclado. Si yo introduzco más de un carácter, me trunca, me toma el primero. Vamos a probar eso. ¿Sí? Entonces le doy, por ejemplo, Margarita, y me muestra solo la M porque tan solo ese carácter tomo, no hace caso al resto. Esta getChar necesita, por supuesto, una variable para cargar, y esa variable se define en este lugar, charTech. ¿Okay? Entonces esta función permite que yo presione una tecla y luego enter. No es parecida a la función del redkey de otros lenguajes, pero no tiene toda la funcionalidad porque hay que presionar enter para completar la operación. Entonces, a ver qué dice el getChar, que permite ingresar un carácter por teclado. Lo que les dije del redkey. Acá está la parte del código fuente que vimos. Acá está una imagen de la ejecución y el caso en que se presione más de un carácter. Muy parecido, o la misma cosa que el getChar, es el getC stdin. Acá la diferencia es que getC funciona con archivos, y como en el lenguaje C todos los dispositivos de entrada y salida son considerados archivos, incluso el teclado, el monitor, la pantalla, como quieran llamarlo. Entonces por eso el getC también funciona con el teclado. Yo puedo hacer entrada de datos aunque no sea un archivo en disco, es un archivo de teclado, ¿verdad? Entonces puedo hacer entrada de datos con eso. Veamos el código fuente de ese programa que usa getC. Entonces sería este. Como también defino la variable tecla, y en vez de asociar getChar asocio getC stdin. Le digo tráeme un carácter desde el teclado. Y tiene su contrapartida de salida, que es putC, y que usa el otro flujo de datos, que es la salida, se llama stdout. std out, perdón, stdin, stdout. Entonces voy a ejecutar. La misma cosa, me pide una tecla, presiono enter y me muestra la tecla. ¿Qué pasa si hago lo mismo que anteriormente hice? Ingreso más de un carácter. Le voy a tomar la primera letra, que es G, igual que el getChar. Tiene el mismo funcionamiento.
En el material de lectura dice eso. Muestra los ejemplos que estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver el getS que permite ingresar una cadena. En vez de un carácter, una cadena. Veamos el programa fuente. Voy a abrir el programa fuente. Acá está. Compilo. Y vamos a ver enseguida estos errores que se presentan acá. Y vamos a ver qué significan esos errores. Realmente el compilador y el enlazador juntos generaron el ejecutable. Estos son simplemente avisos, son los errores llamados de warning en un compilador. Entonces vamos a probar a ejecutar. Ingreso un nombre. Y me muestra el nombre. ¿Qué dicen nuestros apuntes sobre eso? Que el getS permite ingresar una cadena de caracteres. Y acá tienen el ejemplo. La variable tiene una particularidad. Se define una variable llamada nombre. Acá está. Con 21 caracteres. Yo realmente necesito 20 caracteres. Enseguida vamos a explicar por qué pasa esto. Entonces continuamos leyendo y encontramos la explicación al error que dio. Este error nos dio a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿se llega a generar ejecutable? Nosotros comprobamos que se llega a generar y que funciona incluso. Entonces, ¿qué pasa con las advertencias? Una de ellas dice que la función es peligrosa, dangerous. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos problemas potenciales. Ahora vamos a ver un programa completo que permite ingresar el nombre, la edad y saluda a la persona. Vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos a compilar. De nuevo tenemos la advertencia. Se usa el getS para leer. Hay otras alternativas comentadas, pero por ahora nos centramos en el getS. Entonces vamos a ver si ejecuta. Pide el nombre. Ana Giselle. La edad 4. Y saluda. Hola Ana Giselle de 4 años. ¿Qué dice nuestra punta al respecto? Dice, según lo que se ve, permite ingresar el nombre y la edad de una persona. Luego saluda mencionando el nombre y la edad. De acuerdo a lo que vimos, la variable cadena nombre es de tipo char carácter y se define con una longitud de 21. Realmente se necesita solamente 20 de longitud. El lugar extra que se prevé es porque en lenguaje ANSI-C recalco, no confundan con C++ u otras extensiones de C. No existe el dato tipo cadena y para simularlo se usa un vector tipo char. Y en el lugar 21 se carga un indicador de fin de cadena. Cuando veamos tipos de datos y variables vamos a explicar mejor esto, pero por ahora tipo cadena no existe en C. Yo defino un vector de caracteres, ¿verdad? Y en el último lugar se carga un indicador de fin de cadena. Vamos a ver qué pasa cuando tratamos de ingresar más de 20 caracteres para el getS. Vamos a nuestro programa.
Ejecutamos, ingresamos el nombre Margarita María Rojas Fonseca. Tiene mucho más que 20. La edad 27. Y vemos que trunca. Pero trunca más allá de 20. El 20 está por la letra A más o menos, que es lo que explica en el material de clases, ¿verdad? Dice, si contamos los caracteres del nombre ingresado, incluidos los espacios intermedios, son 29 caracteres. Teóricamente el programa debe permitir el ingreso de 20 caracteres hasta la A de Rojas. Sin embargo, como se ve en el ejemplo, se almacenaron y mostraron más caracteres. Por eso se habla de que el uso del getS es peligroso, porque no controla la longitud. Muy bien. La entrada formateada, ya entramos en otro terreno ahora, se realiza con la función scanf. Es una de las funciones que permite. Es la que más se usa. Entonces, por ejemplo, el scanf, vamos a verlo en su uso en un ejercicio enseguida. Permítanme cerrar las ventanas. Está también. Entonces vamos a traer el programa que permite que veamos la entrada de datos con scanf. Entonces, permítanme buscar el programa. Perdón, un ratito, ya estamos. Bueno, este es un programa bastante simple que usa scanf. El programa pide un valor entero ingresado por teclado. Valor entero ingresado por teclado. Y acá está. Entonces, el scanf tiene la particularidad de que usa un formato. Esto que estoy marcando es el formato. Y tanto por ciento i significa que voy a leer un entero. Y que la variable va a ser numérica porque está antecedida del ampersand. Entonces a es la variable que se va a leer como entero. ¿Okay? Vamos a ejecutar este programa. Pide el valor, ingreso y muestro. La función análoga de salida sería printf, que vamos a ver más adelante, pero también usa el formato como verán acá. Ok, veamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dice nuestro documento? Dice, es la función de entrada más usada, pues permite el ingreso de diversos tipos de datos que son controlados mediante formatos. La forma general de uso es scanf, acá estaba el tanto por ciento y de control son otros tipos de caracteres que vamos a ver enseguida, y la lista de variables, ¿verdad? En este caso tenemos una sola variable en el ejercicio, que es la letra A, ¿verdad? Este es el formato. Entonces ese es el uso del scanf, que es lo que yo dije, repite acá. En este caso la variable edad tendría que ser, va precedida de ampersand, que se usa para variables numéricas. El formato usado es tanto por ciento de, que indica un entero. Acá hay una pequeña diferencia con lo que dice el ejercicio, con lo que se usa el ejercicio, que tanto por ciento y acá habla de tanto por ciento de. Es porque ambos formatos sirven para enteros. Justamente hablando de los formatos, acá están los formatos que se usan en el scanf. Tenemos que C es para un carácter, ¿okay? Tenemos que F es para un flotante, y esta N indica tamaño. Yo puedo indicar tamaño del tipo de datos que estoy usando.
del tipo de datos, o sea, de la variable que estoy usando, qué tamaño va a tener. ¿Okay? Entonces, por eso es que tiene esa n ahí adelante. Acá tenemos la d y la i, lo que dijimos para enteros, ¿verdad? Pero veamos, ahora que hablamos de puntos flotantes, veamos ese programa que usa punto flotante o números, en forma más vulgar, números con lugares decimales, ¿verdad? Entonces eso tenemos por acá y vamos a ver lo del formato. Acá está. Estoy diciendo que va a ser tanto por ciento f, que voy a ingresar un número real, punto flotante o con lugares decimales, como quiera. Entonces acá me pide que introduzca un número con un entero y 3 decimales. Y acá me pide que introduzca un número con 2 enteros y 2 decimales. Y eso voy a hacer un entero y 3 decimales. Entonces voy a poner 1 y no se usa coma, se usa punto. 3, 3, 3. 3 decimales. 2 enteros y 2 decimales. Entonces se usa de nuevo punto 22.44, ¿no? Y acá está mostrando el primer valor es tanto y el segundo valor es tanto. Entonces, para eso sirve el formato. ¿Okay? Bien, sigamos leyendo. Entonces, esta es la lista de los caracteres de formato que puedo usar. También se habla de los caracteres de escape o de escape, ¿verdad? Que vamos a explicar mejor cuando veamos printf. Se puede usar también en scanf, pero es más apropiado usarlo con printf, ¿verdad? Algo importante que hay que resaltar es que los argumentos o parámetros del scanf deben estar separados por comas. Es necesario que exista una correspondencia, coherencia entre los formatos, precedidos por tanto por ciento y las variables a leer, ¿verdad? Explico con este ejemplo. Acá nosotros tenemos definido el tipo de dato float para A, para B. Entonces, si yo estoy usando float, se tiene que corresponder el formato que uso en la lectura con la definición de la variable. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Si tengo más de una variable, por ejemplo, voy a leer acá A y B. A y vamos a ponerle D para no confundir. Una sola línea, ¿no? Recuerden que hay que si es numérico hay que anteponer el ampersand. Entonces el formato va a ser tanto por ciento y, porque es un entero. Entonces yo tendría que definir acá int d. La correspondencia se tiene que dar. Si en la primera posición pongo un formato de punto flotante o con lugares decimales, la variable tiene que ser de ese tipo. Si en el segundo lugar estoy poniendo un entero, la variable tiene que ser del mismo tipo. Eso es lo que quiere decir correspondencia. Veamos qué más hay. Una consideración A dice realizar es para leer, una consideración a realizar es para leer una cadena con espacio intermedio. A ver, acá tengo que corregir posiblemente. Permítame anotar. Una consideración a realizar es que, tiene que ser, es que
Para leer una cadena con espacios intermedios hay que usar un formato especial. Vayamos al formato, digamos, normal, que nos permite leer una cadena de hasta 20 caracteres. Las variables se define así: char nombre 21, nombre que usar por teclado. Ok, defino ahí la variable y el scanf utilizo con este formato. Simplemente le pongo una cadena, ¿no? Entonces voy a ejecutar con ese formato. Voy a abrir el archivo. Acá yo tengo para probar, tengo varias entradas comentadas. Acá, en vez de get voy a recibir la cadena con scanf y voy a usar el primer scanf. Enseguida les explico por qué el segundo scanf. Entonces esto va a recibir el nombre de la persona, una cadena que se corresponde con la variable nombre, que está definido como char de 21. Ya les expliqué por qué 21, por qué no 20. Okay, entonces si yo compilo y ejecuto esto, voy a ingresar un nombre con un espacio en blanco de por medio. Le doy enter y no me pide edad, salta la parte de pedir edad y directamente me imprime hola Ana de 0 años. ¿Por qué? Porque el scanf en su formato simple no permite que se ingrese un nombre, un texto con un espacio intermedio. Para solucionar esto uso el getS o este otro formato del scanf, que no me pregunten qué significa, es quitado de internet, pero esto funciona para, este formato funciona para poder leer texto con espacio intermedio. Compilemos, ejecutemos. Entonces Ana Giselle de nuevo, me pide ya la edad 4 y funcionó. Solucionamos. Entonces cuando yo voy a usar scanf y voy a leer texto con espacios intermedios, tengo que usar este formato. Grábense eso, por favor. Veamos qué más dice nuestro material de lectura. Bueno, acá relata la prueba que hicimos nosotros. Bueno, acá está la solución, el formato raro y después del campo. Bueno, nuestro próximo tópico es la entrada desde archivos. Por ahora es todo, muchas gracias. Ya nos veremos entonces en el próximo video.